El hedor acre de orina fermentada se mezclaba con el dulzón y nauseabundo aroma de carne en descomposición. Carlos II de España, el último de los Austrias, yacía en sus aposentos reales del Palacio Real de Madrid, su cuerpo convulsionando en espasmos incontrolables mientras la saliva le corría por las comisuras de su boca deforme. A sus 38 años, aquel hombre que un día fue considerado el monarca más poderoso de Europa, era ahora una sombra patética de sí mismo, sus ojos vidriosos fijos en algo que solo él podía ver, quizás los espíritus que, según susurraban en los pasillos del palacio, lo visitaban todas las noches. Sus manos huesudas temblaban violentamente, arañando las sábanas de seda como si intentara aferrarse a la vida que se le escapaba entre los dedos. El aire de la habitación era pesado, cargado de incienso y del perfume empalagoso de las flores que su corte colocaba por doquier en un intento desesperado por enmascarar el olor a decadencia que emanaba del cuerpo real. Su respiración era un susurro áspero, entrecortado por gemidos que resonaban en las paredes de piedra como lamentos de alma en pena. La tenue luz de las velas bailaba sobre su rostro cadavérico, creando sombras que parecían moverse independientemente, como si los propios demonios que atormentaban su mente hubieran tomado forma física en el ambiente. Pero ¿cómo llegamos a este momento de absoluta desolación? ¿Cómo el heredero del mayor imperio de la historia humana se transformó en esta figura grotesca, mitad hombre, mitad espectro, que conversaba con muertos y se arrastraba por los pasillos de su propio palacio como un fantasma en vida? La vida en la corte española durante el reinado de Carlos II se transformó en una experiencia surrealista y opresiva. Los nobles caminaban por los corredores del palacio en silencio, como si temieran despertar algo que debía permanecer dormido. El sonido constante de los pasos descoordinados del rey resonaba en las piedras antiguas, creando una banda sonora perturbadora que acompañaba todos los momentos de la vida cortesana. Cuando Carlos aparecía en audiencias públicas, el silencio que se instalaba era casi palpable. No el silencio respetuoso debido a un monarca, sino el silencio incómodo de personas que no sabían cómo reaccionar ante algo tan fuera de lo común. Si esto te está tocando de alguna manera, aprovéchalo ahora y suscríbete. Hay mucho más por venir y querrás acompañar esta jornada a través de los misterios más oscuros de la historia humana. Los problemas de Carlos no se limitaban a lo físico y psicológico, tenían ramificaciones políticas devastadoras para el imperio español. Su incapacidad para gobernar eficazmente dejó al país a merced de nobles ambiciosos y potencias extranjeras que veían en la debilidad del rey una oportunidad de oro. Francia, bajo Luis XIV, en particular, comenzó a ejercer una influencia cada vez mayor sobre los asuntos españoles, aprovechándose de la inestabilidad causada por la condición del monarca. Los embajadores extranjeros que visitaban la corte española volvían a sus países con informes perturbadores sobre el estado mental y físico del rey, descripciones que se propagaban por las cortes europeas como un reguero de pólvora. La cuestión de la sucesión se convirtió en una obsesión que consumía tanto a Carlos como a su corte. Se casó 2 veces, primero con María Luisa de Orleans y después con María Ana de Neuburg, pero ambos matrimonios estuvieron marcados por una tragedia silenciosa y constante. Carlos era físicamente incapaz de consumar adecuadamente sus matrimonios, su condición genética hacía prácticamente imposible la generación de herederos. Las noches de bodas se transformaron en experiencias traumáticas para todas las partes involucradas, con Carlos demostrando comportamientos extraños y a veces violentos, como si estuviera poseído por fuerzas que no podía controlar.
Sus esposas relataban experiencias perturbadoras durante los momentos íntimos. María Luisa, en cartas privadas a sus familiares, describió cómo Carlos a veces detenía en medio de sus encuentros conyugales, mirando fijamente a rincones vacíos de la habitación y murmurando palabras que ella no podía oír. Mencionó el extraño olor que emanaba de su cuerpo, intensificado durante esos momentos, una mezcla de sudor agrio y algo dulce que le provocaba náuseas. El sonido de la respiración trabajosa de Carlos durante esos encuentros era descrito como inquietante, recordando más a los últimos suspiros de un moribundo que a los sonidos de un hombre en un momento de intimidad. La esterilidad de Carlos se convirtió en un asunto de interés público internacional. Médicos de toda Europa fueron llamados a examinar al rey e intentar encontrar una solución a su condición. Sus tratamientos eran brutales y degradantes, sangrías constantes que dejaban a Carlos aún más débil, purgas violentas que lo hacían pasar días enteros en agonía, y procedimientos experimentales que rozaban la tortura. El olor a medicamentos y ungüentos aplicados en su cuerpo creaba una atmósfera constantemente medicinal en los aposentos reales, una mezcla de hierbas amargas, aceites rancios y sustancias químicas que hacía el aire casi irrespirable. Durante sus veintes, Carlos desarrolló una obsesión creciente con la muerte y lo sobrenatural. Pasaba horas en los panteones reales, conversando con las tumbas de sus antepasados como si pudieran oírle y responderle. Los guardias que lo acompañaban en esas visitas relataban experiencias perturbadoras, temperaturas que caían repentinamente cuando Carlos se acercaba a ciertas tumbas, susurros que parecían provenir de las piedras mismas y la sensación constante de que estaban siendo observados por ojos invisibles. Carlos parecía prosperar en ese ambiente mórbido, volviéndose más animado y articulado que en cualquier otro lugar. Su fascinación por la muerte se manifestaba también en sus hábitos alimenticios cada vez más extraños. Carlos desarrolló una preferencia por alimentos que estaban comenzando a descomponerse, como si el sabor de la putrefacción fuera más atractivo para él que los sabores frescos. Exigía que su comida se dejara al aire libre durante días antes de ser servida, creando un aroma pútrido que impregnaba sus aposentos. Cuando comía, el sonido era perturbador, una mezcla de masticación húmeda, arcadas y gemidos que hacían que los sirvientes presentes sintieran náuseas. Su saliva se había vuelto espesa y viscosa, goteando constantemente por las comisuras de su boca deforme y creando manchas permanentes en sus ropas. Los episodios de posesión, como eran llamados en la corte, se volvieron más frecuentes y violentos a medida que Carlos envejecía. Durante esos eventos, su cuerpo se contorsionaba de formas humanamente imposibles, su voz cambiaba completamente de tono y timbre y hablaba en lenguas que nadie podía reconocer. El sonido que salía de su garganta durante esos episodios era descrito como inhumano. Una mezcla de gruñidos, susurros y gritos que resonaban por las paredes del palacio como lamentos de almas en pena. Su rostro se transformaba completamente, adoptando expresiones de odio y malicia que parecían pertenecer a otra persona completamente. Durante uno de esos episodios particularmente violento, Carlos atacó a varios sirvientes, sus manos esqueléticas moviéndose con una fuerza sorprendente para alguien tan físicamente frágil. Consiguió romper muebles caros, rasgar tapices antiguos e incluso arrancar pedazos de decoración de las paredes, todo mientras emitía sonidos que helaban la sangre de quien los escuchaba. Cuando finalmente se calmó, no tenía ningún recuerdo de lo que había ocurrido, mirando a su alrededor con genuina confusión ante los destrozos que había causado. Esos episodios dejaban un olor particular en el aire, una mezcla de azufre y carne quemada que tardaba horas en disiparse. La religiosidad de Carlos era intensa pero distorsionada. Pasaba horas en oración, pero sus plegarias eran a menudo incomprensibles, mezclas de latín mal pronunciado con palabras que parecían provenir de idiomas inexistentes.
Había desarrollado una fijación particular por reliquias sagradas, pero su forma de venerarlas era perturbadora. Las lamía, las mordisqueaba y a veces las apretaba contra su cuerpo desnudo, como si intentara absorber su santidad a través de la piel. El olor a incienso en sus aposentos estaba constantemente mezclado con el aroma de su propia transpiración y de los aceites que se aplicaba en su cuerpo durante esos extraños rituales. Sus confesores relataban experiencias profundamente inquietantes durante las sesiones de confesión. Carlos describía con detalles gráficos sus visiones y sueños, hablando sobre encuentros con demonios, ángeles caídos y espíritus de muertos que, según él, venían a visitarlo regularmente. Afirmaba que esos seres le revelaban secretos sobre el futuro, sobre el destino de su reino y sobre los pecados ocultos de su corte. Sus descripciones eran tan vívidas y detalladas que incluso los sacerdotes más escépticos comenzaron a cuestionar si quizás había algo sobrenatural en su condición. La corte española durante los últimos años del reinado de Carlos se transformó en un ambiente de superstición y terror. Los nobles contrataban exorcistas particulares para proteger a sus propias familias, temiendo que la maldición que afligía al rey pudiera extenderse. El palacio estaba constantemente lleno de olores extraños, incienso quemado en rituales de protección, hierbas medicinales hervidas en pociones mágicas y el olor persistente a descomposición que parecía emanar de las paredes mismas. Los sirvientes trabajaban en turnos más cortos, incapaces de soportar durante mucho tiempo la atmósfera opresiva que impregnaba cada rincón del edificio real. Las apariciones que Carlos relataba se volvieron más específicas e inquietantes. Hablaba de una mujer vestida de blanco que aparecía en sus aposentos todas las noches, llorando lágrimas de sangre mientras sostenía a un niño muerto en sus brazos. Describía a hombres sin rostro que caminaban por los corredores, dejando huellas mojadas que olían a tierra de cementerio. Mencionaba constantemente una figura sombría que se sentaba al pie de su cama, observándolo durante horas sin decir una palabra, solo respirando con un sonido que recordaba al viento pasando por tumbas abiertas. Mesmo diante de todo, su fe no vaciló completamente, embora se teña tornado algo grotesco y distorsionado. Carlos acreditaba sinceramente que su condición era una aprobación divina, que Dios lo había escogido para sufrir en nombre de todo el pueblo español. Esa convicción le dio una extraña forma de propósito y dignidad, mismo cuando su cuerpo se deterioraba y su mente se fragmentaba. Él veía sus visiones no como señales de locura, sino como revelaciones sagradas que solamente él era capaz de recibir e interpretar. Los últimos años de Carlos fueron marcados por un deterioro acelerado de todas sus facultades. Su cuerpo quedó aún más esquelético, su piel adquirió una coloración amarillenta y cerosa, y sus ojos perdieron completamente cualquier brillo de vida. El olor que emanaba de él intensificóse a punto de tornarse insoportable, una mezcla de dulzura pútrida, acidez metálica y algo indefinible que recordaba tierra mojada de cementerio. Sus movimientos tornáronse casi completamente descoordinados y él precisaba de ayuda constante para las tareas más básicas. Su fala deterioróse hasta tornarse prácticamente inteligible. Las palabras salían de su boca como una mezcla de gemidos, susurros y sonidos guturales que recordaban más ruidos animales que lenguaje humano. Cuando tenía que comunicarse, los sirvientes precisaban acercarse mucho de él para tratar de entender lo que decía, una experiencia que todos describían como profundamente perturbadora. Ulceras en el paro, sus movimientos tornábanse casi completamente descoordinados y él precisaba de ayuda constante para las tareas más básicas. Su fala deterioróse hasta tornarse prácticamente inteligible. Las palabras salían de su boca como una mezcla de gemidos, susurros y sonidos guturales que recordaban más ruidos animales que lenguaje humano. Cuando tenía que comunicarse, los sirvientes precisaban acercarse mucho de él para tratar de entender lo que decía, una experiencia que todos describían como profundamente perturbadora.
olor a incienso. Su fala parecía un espíritu más que un cuerpo, su presencia física tan tenue que a veces los sirvientes no tenían certeza si aún estaba realmente ahí o si era solo una de las apariciones que asombraban el palacio. Su respiración tornábase tan frágil que era necesario colocar espejos próximos a su boca para verificar si aún estaba vivo. Los médicos que lo atendieron durante sus últimos momentos relataron experiencias que los marcaron para el resto de sus vidas. O quarto onde Carlos jazia exalava um cheiro que eles descreveram como sendo de morte ainda não chegada. Não exatamente o odor de decomposição, mas algo que prenunciava a morte de forma inequívoca. A temperatura do ambiente flutuava inexplicavelmente, ora gelada como um panteão, ora sufocantemente quente, como se fosse aquecida por chamas invisíveis. Alguns juraram ter visto sombras se movendo pelas paredes, figuras espectrais que pareciam aguardar o momento final. Durante suas últimas horas conscientes, Carlos falou extensivamente sobre as visões que o acompanhavam. Ele descreveu um lugar onde, segundo ele, já havia estado muitas vezes em sonhos. Um salão vasto e escuro, povoado por todos os seus ancestrais Habsburgo. Todos eles olhando para ele com uma mistura de tristeza e alívio. Falou sobre uma luz distante que o chamava, uma presença calorosa que prometia libertá-lo do peso de sua existência terrena. Suas palavras, embora ainda distorcidas por sua condição física, tinham uma qualidade poética e transcendente que surpreendeu todos os presentes. A ironia final da vida de Carlos II manifestou-se em seus últimos momentos. Aquele homem que havia sido atormentado por visões e aparições durante toda a vida, que havia sido considerado amaldiçoado e possuído por forças das trevas, encontrou na morte não o terror que todos esperavam, mas uma paz serena que havia estado ausente de sua existência. Seus últimos suspiros foram suaves e tranquilos, como se finalmente tivesse encontrado o descanso que havia procurado durante toda a vida. O cheiro de decomposição que havia emanado de seu corpo durante anos desapareceu completamente, substituído por um aroma doce e limpo que lembrava flores frescas. Aquilo que o mundo tentou apagar tornou-se eterno. Carlos II morreu sem deixar herdeiros, encerrando definitivamente a dinastia Habsburgo na Espanha e mergulhando a Europa na Guerra da Sucessão Espanhola. Mas sua morte também representou o fim de uma era de degeneração genética e decadência dinástica que havia assombrado a Europa por séculos. Paradoxalmente, sua esterilidade e sua impossibilidade de continuar a linhagem familiar foram, em última análise, uma bênção para a humanidade, interrompendo um ciclo de sofrimento genético que poderia ter continuado por gerações. O legado de Carlos II transcendeu sua existência física e suas limitações humanas. Ele se tornou um símbolo da fragilidade da condição humana, um lembrete de que mesmo os mais poderosos impérios podem desmoronar quando construídos sobre fundações geneticamente insustentáveis. Sua história serviu como advertência para futuras gerações sobre os perigos dos casamentos consanguíneos e da obsessão dinástica pelo poder. Médicos e cientistas estudaram sua condição durante séculos, contribuindo para avanços significativos no entendimento de doenças genéticas e hereditárias. Mas, profundamente, a vida de Carlos II representa uma meditação sobre o sofrimento humano e a busca de sentido em meio da adversidade. Viveu uma existência que muitos considerariam uma maldição, mas encontrou nela uma estranha forma de propósito e dignidade. Suas visões, reais ou imaginárias, lhe ofereceram um mundo interior rico e complexo, que de alguma maneira compensava suas limitações físicas e sociais. Sua fé, aunque distorcida, permaneceu como um faro de esperança em meio da oscuridade de sua condição. A corte espanhola que Carlos deixou atrás ficou transformada para sempre por sua presença. O palácio real que havia sido cenário de sua tragédia pessoal continuou ressoando com os recordes de seu passo. Servidores e nobres que haviam presenciado sua condição levaram essas experiências como cicatrizes invisíveis,
transmitindo através de gerações as lições aprendidas durante aqueles anos sombrios durante aqueles anos. O cheiro de incenso que havia permeado constantemente seus aposentos permaneceu impregnado nas pedras do palácio, como se o próprio edifício absorvesse a essência espiritual de sua luta. Historiadores e filósofos têm encontrado na vida de Carlos II uma fonte inagotável de reflexão sobre as paradoxas da existência humana. Sua história demonstra como o sofrimento extremo pode coexistir com momentos de transcendência espiritual, como a debilidade física pode albergar uma força interior inquebrável, e como a aparente maldição pode se revelar em última análise uma estranha forma de bênção. Viveu na fronteira entre a vida e a morte, entre a realidade e a visão, entre o humano e o divino, oferecendo-nos uma perspectiva única sobre os mistérios da existência. A transformação de Carlos de príncipe esperançoso a rei espectral, de herdeiro de um império a símbolo de decadência, de ser humano a legenda, representa uma das narrativas mais poderosas sobre a condição humana jamais registrada na história. Seu Viagem nos ensina que, em meio às circunstâncias mais adversas, incluso quando o corpo falha e a mente se fragmenta, o espírito humano pode encontrar formas de transcender seus limites e tocar o eterno. Seu rei, que conversava com espíritos, deixou à humanidade um legado que vai muito além de sua linha genética interrompida ou de seu império fragmentado. Nos deixou uma compreensão mais profunda sobre os limites e as possibilidades da experiência humana, sobre a complexa relação entre corpo e alma, sobre a natureza do sofrimento e a transcendência. Sua história continua ressoando através dos séculos, recordando-nos que, mesmo nas vidas mais aparentemente trágicas, pode haver uma estranha beleza e uma profunda sabedoria que só se revelam àqueles dispostos a olhar mais além da superfície dos acontecimentos. Carlos II de Espanha, o último dos Habsburgo espanhóis, o rei que falava com os mortos e via o invisível, permanece na história não só como um símbolo de decadência dinástica, mas como um testemunho da capacidade humana de encontrar sentido e propósito em todas as circunstâncias. Sua vida nos ensina que a verdadeira tragédia não está em sofrer, mas em sofrer sem sentido, e que mesmo o sofrimento mais profundo pode ser transformado em sabedoria quando se enfrenta com coragem e fé. Aquele homem que viveu entre dois mundos, que caminhou na fronteira entre a vida e a morte, que encontrou em sua própria fragilidade uma estranha forma de força, continua fascinando-nos e ensinando sobre os mistérios mais profundos da existência humana.